Reconocimiento de datos del problema. Primero, encontramos una cantidad total de 600 gramos. Aquí los siguientes datos podemos administrarlos o dividirlos en dos grupos. El grupo A conformado por pastillas pequeñas, las cuales tienen una cantidad de 40 gramos y el valor de 2 euros, mientras que el grupo B, conformado por pastillas pequeñas, tienen una cantidad de 30 gramos y equivalen a 1 euro. Importante recalcar que existen dos restricciones en el problema. La primera es que como mínimo debe haber 3 pastillas grandes y la segunda es que debe haber el doble de pastillas grandes que de pequeñas. Para fabricar tenemos que tener dos tipos de casillas, que son las pastillas grandes y las pastillas pequeñas. En las pastillas grandes tenemos que la cantidad es de 40 gramos y el precio es $2 por pastilla. Pastillas pequeñas, 30 gramos y $1 por pastilla. Lo otro que tenemos es que como mínimo 3 pastillas grandes, o sea, tener 3 pastillas grandes, no podemos vender solo 2, tenemos que vender como mínimo 3. También tienes que saber que el doble de pastillas grandes tiene que ser, del doble de pastillas tiene que ser en grandes. Es decir, si de pequeñas tenemos 5, de pastillas grandes tendríamos 10. Estas son restricciones. Por lo tanto, lo tenemos que tener en forma de una ecuación, entonces se va a ver cuál es la función del objetivo. Mediante la función objetivo, nosotros vamos a maximizar el ejercicio, por lo cual necesitamos lo que serían los precios. En este caso, 2 euros por pastilla y 1 euro por pastilla, en pastillas grandes y pequeñas respectivamente. Pero antes necesitamos sacar las incógnitas, en la cual X es el número de pastillas grandes, mientras que Y termina siendo el número de pastillas pequeñas. Ahora lo que estamos a hacer es la fórmula de la función objetivo, de la cual vamos primero a decir que función objetivo es f.o. Y al sacar la fórmula necesitamos es lo siguiente: fórmula entre paréntesis x, y es igual a 2x más y. Al estarnos rigiéndonos mediante el dinero, nosotros tenemos x mediante el precio de las pastillas grandes y solamente y mediante el precio de la pastilla pequeña. Las restricciones. Nos falta ubicarlas en forma que tienen ecuaciones. Entonces, esta primera restricción como mínimo debe ser 3 pastillas grandes. ¿Cómo la podemos escribir? Pues si pastillas grandes es x, tenemos que x va a ser más grande o igual que 3. Porque como mínimo 3 pastillas grandes, como mínimo esta será la primera restricción. Y esta segunda tiene que haber el doble de grandes que pequeñas. Pues son las aquí. 2x tiene que ser más grande o igual que y, porque tienes como mínimo el doble de grandes que pequeñas. Entonces, ya tenemos las restricciones y tenemos el objetivo. Podríamos poner también pues que x tendría que ser positivo y también porque ese número de pastillas no puede ser menos 4. Por ejemplo, también podríamos poner estas dos restricciones. Hay un poblado de 600 gramos de fármaco. Hay que poner la cantidad entonces. X son las pastillas grandes, entonces 40x más 30y más pequeño igual que los 600 gramos, ya que solo tenemos distintos gramos de forma, pues esta será la tercera restricción. Continuamos con la gráfica de nuestro ejercicio, en donde tenemos que encontrar dónde van ubicadas las líneas.
Entonces, ¿cómo haremos eso? Mediante las restricciones. La primera restricción dice que x es mayor o igual que 3. Entonces ubicamos una línea en x en el punto 3 y así sea y 10, x siempre va a ser mayor o igual que 3. Entonces trazamos una línea marcando la primera restricción. Entonces significa que en la primera restricción 3 va a ser el mínimo. Eso quiere decir que podemos trazar x desde los puntos más adelante. Podría ser el 4, pero en este caso lo marcamos en 3 porque es el mínimo. Ahora bien, x va a ser igual a 0 y y va a ser igual a 0. Entonces tenemos un punto, el punto 0, 0. Y ahora, como la siguiente restricción es 2x es mayor o igual que y, reemplazamos valores. Supongamos que x es igual a 5. Entonces, y va a ser igual a 10. Entonces, 5 y 10. Tenemos otro punto. Ahora, supongamos que es igual a 9x. 2 por 9, 18. Entonces, 9 y 18. Y ya tenemos nuestra siguiente recta. Ahora tenemos nuestra tercera restricción. Y para esto vamos a reemplazar valores. Supongamos que x es igual a 0. Entonces, el 40 se elimina y quedaría 30y es igual a 600. Entonces la y queda de este lado, el 600 y el 30 pasa a dividir y podemos eliminar los ceros. Y entonces nos quedaría 60 dividido para 3 a 20. Entonces y va a ser igual a 20. Ahora que x vale 0 y y vale 20, tenemos nuestro primer punto. Ahora, supongamos que y es igual a 0, entonces tenemos 40x más 30y es igual a 600. Lo que vamos a hacer es tachar, ya que vale 0, y nos quedan 40x. Es igual a 600. Entonces, x va a ser igual a 600 sobre 40. Lo cual nos dará como resultado 15. Y ahora sí podemos marcar nuestro siguiente punto para la siguiente recta. Y va a ser igual a 0 y x va a ser igual a 15. Entonces unimos estas líneas y lo que queda aquí serían las soluciones factibles. Para concluir nuestro ejercicio nos falta sacar lo que es la solución óptima. Para sacar la solución óptima, básicamente lo que tenemos que hacer es reemplazar los valores de x y y según las restricciones en nuestra función objetiva. Para esto vamos a realizar nuestra opción 1, que sería donde x vale 3 y y vale 15. ¿De dónde sacamos estos valores? Pues del punto de intersección que está en el plano. X vale 3 y y vale 15. Y simplemente reemplazamos en la función objetiva, donde quedaría 2 por x, que es 3, más y, que vale 15. Resolvemos y esto nos tiene que dar 21. Esta sería nuestra primera opción. Nuestra segunda opción, opción 2, es que cuando x valga 5, y va a valer 12. Eso lo sacamos igualmente de nuestro punto de intersección en el plano y reemplazamos en la función objetiva 2 por x, que vale 5, más y, que vale 12. Y esto nos da un resultado de 22. Esta podría ir siendo la solución de nuestro problema, ya que se está acercando más al máximo. Pero también tenemos una opción 3, en donde x
va a valer 3 y y va a valer 5, que de igual forma lo sacamos de nuestro punto de intersección en el plano, donde se forma nuestra solución factible. Entonces reemplazamos en la función objetiva 2 por x que vale 3 más y que vale 5. Y esto nos da un resultado de 11. Como podemos ver, nuestro resultado, nuestra opción más cercana va a ser el 22. Entonces podemos decir que esta es la solución óptima, dándonos como conclusión que el máximo beneficio es de 22, que el 22 sería nuestra solución óptima porque es el número que está más al máximo. Recordemos que este es un ejercicio de maximización. Y así termina nuestro ejercicio, viendo que nuestra solución factible estuvo en este margen. Entre este triángulo se encontraba y ya pudimos comprobar que nuestro resultado es 22. Muchas gracias.